parte de Clínica Kumara, les doy la bienvenida a este webinar que vamos a hacer sobre transgénicos. Yo soy la doctora Patricia Madrigal de la Clínica Kumara, trabajo en medicina integrativa y pues para los que no conocen, Kumara lo que significa es la conciencia de estar sano y eso es parte de lo que hemos tratado de incentivar en nuestros pacientes y por supuesto también en la población, que estamos tratando de que las personas tomen conciencia de la importancia de su salud, de su bienestar, tanto físico. Y bueno, el día de hoy hemos empezado ya tenemos rato de venir trabajando este tema acerca de transgénicos, de pesticidas, pero bueno, el día de hoy tenemos el grandísimo placer de tener con nosotros de nuevo al ingeniero Jaime García. Jaime pues es catedrático de la Universidad Estatal a Distancia y de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Él, a pesar de que estudió todo este tema de pesticidas, hizo su especialización en Alemania sobre esto, pues poco a poco se fue dando cuenta de todos los daños que esto podía generar, tanto en salud física como también a nivel ambiental. Y entonces ha tomado esta tarea de empezar a generar educación en la población, en los estudiantes, en las universidades, a través de diferentes movimientos para llevar su mensaje. Entonces, muchas gracias a Jaime. Y bueno, les quiero decir que después de que Jaime nos haga su presentación, podemos hacer preguntas. Van a ver que arriba hay un punto donde dice que es preguntas y respuestas. Entonces, a través de preguntas y respuestas, por favor, hacen todas las preguntas al final, que Jaime siempre, él es súper amable y nos contesta todo lo que necesitemos saber. Entonces, Jaime, muchísimas gracias y te doy la palabra. Muchísimas gracias a usted, doctora Madrigal, por la invitación y muy buenas tardes a las personas que están compartiendo con nosotros esta tarde. Esta charla introductoria generalmente suele durar 2 horas, obviamente no nos vamos a extender ese tiempo por razones obvias, así que la reduje hasta donde pude. Sobre este tema, yo he ofrecido un curso en la Escuela de Biología que dura todo el semestre. Es un tema muy amplio en realidad. Y aquí vamos a tratar solo aspectos muy básicos para que cuando digamos hablar de esta palabra transgénicos, sepamos por lo menos la base de qué es lo que estamos hablando. Tengo relación con la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, donde nos dedicamos a defender la biodiversidad, una de nuestras máximas riquezas como país, de las diferentes amenazas que tiene, tanto de tipo legal como esta, de la que vamos a hablar ahora, que es la de los transgénicos. Yo estoy más ubicado en este tema de los transgénicos dentro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. También estoy ligado al Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, al MAOCO, y a la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina. Vamos a ver. Bien. Tienen diferentes nombres. Se les conoce como cultivos y alimentos transgénicos o genéticamente alterados, intervenidos, manipulados, modificados, manoseados. También se les conoce mucho con las siglas OGM, que se refiere a organismos genéticamente modificados, o lo mismo, pero en inglés, que sería GMO. Y quienes dicen que son una maravilla, pues ellos hablan de que son mejorados. Como ustedes podrán ver, ahí yo lo pongo en rojo, en signos de interrogación, entre comillas, porque si me dicen que está mejorado, no es cuestión de decirlo. O sea, aquí lo que tenemos que tener presente durante toda la charla es que estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra salud, que son los alimentos. En realidad, después de ver esta presentación, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en que en realidad no se les puede calificar como alimentos. Si en realidad serían unos pseudo alimentos, o sea, unos falsos alimentos,
o unos alimentos envenenados, y ahora van a ver por qué es que lo estoy diciendo. Entonces, para tener una idea de qué es esto, ¿verdad? Vamos a ver un video que explica las 3 principales maneras de cómo es que se hace este proceso dentro de los genes de una planta. Pero antes de pasar ahí, vamos a ver algunas palabras que salen en este pequeño documental de 7 minutos, como para tener claridad, por si oyen esas palabras, sepan de qué estamos hablando. Ahí salen las palabras ADN, salen genes también. Eso se refiere pues a la constitución que todos los organismos tenemos, que es muy específica para cada organismo. Entonces, en función de ese ADN y de otros asuntos, pero especialmente de este ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y los genes que están contenidos en este, es que tenemos las características que tenemos como seres humanos. El hecho de que nosotros compartamos un 98, 99% de nuestros genes con los chimpancés y los gorilas, vean ustedes que no es un asunto de cantidad. O sea, una pequeña diferencia hace que seamos especies totalmente diferentes. Vamos a ver la palabra ingeniería genética, ¿verdad? En esto hay mucha manipulación del lenguaje por parte de quienes promueven este tipo de cultivos. Y una de esas palabras que utilizan mucho es de ingeniería genética. ¿Por qué? Todos sabemos que ingeniería es una ciencia exacta, ¿verdad? Donde 2 más 2 es 4. No puede ser 5 ni 3,5. Entonces, a veces con esto nos quieren dar a entender de que son técnicas muy, muy precisas, ¿verdad? Que no hay margen de equivocación prácticamente. Y vamos a ver que no es así. Se habla de moratoria también. Una moratoria no es una prohibición, es hacer un alto en el camino cuando algo no está claro, hacerse las preguntas adecuadas, buscar las respuestas y con base en eso después tomar una decisión de si sigue adelante o no. A eso nos referimos cuando hablamos de una moratoria. Hay diferentes tipos de biotecnología, o sea, todo esto, los transgénicos, se engloba dentro de una gran palabra, la palabra paraguas, que es biotecnología, que si ustedes ven, tiene 2 partes, bio, de organismos vivos, y tecnología. Es tecnología aplicada a seres vivos. Y dependiendo de sus aplicaciones, pues se habla de biotecnología agrícola, biotecnología médica, etc. Aquí nos vamos a referir a la que tiene que ver con la producción de alimentos. Sale el nombre de Monsanto. Monsanto es la empresa que, digamos, ha sido más conocida a nivel internacional, que está relacionada con este tema, que recientemente fue adquirida por la empresa Bayer, otra gran compañía productora también de agroquímicos, de agrovenenos, y que también está ligada con este tema, especialmente ahora que adquirió la empresa Monsanto. Entonces se menciona muchísimo, inclusive existe un día internacional contra Monsanto, para que tengan ustedes una idea de qué es lo que estamos hablando. También vamos a ver en este documental que hablan de estas palabritas, Roundup o Roundup Ready. Este es el nombre comercial del herbicida más vendido en todo el mundo y el más utilizado en Costa Rica. Y este herbicida está ligado mucho con los cultivos transgénicos. Ahora vamos a ver de qué manera. Se habla de bacterias y virus. Todos sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Son organismos muy pequeños, muy difíciles de controlar, sobre todo en estos tiempos, por la resistencia a las bacterias, bueno, la situación que estamos viviendo ahora con este virus. O sea, pequeñitos, pero muy molestos, y a ese nivel es que estamos trabajando, y con estos que se está metiendo también la tecnología de los transgénicos. Se habla de una pistola de genes, que es un instrumento que hasta la fecha se ha utilizado más para hacer cultivos transgénicos. Igual, aquí hay una manipulación del lenguaje, y ahora vamos después a ver por qué. Ya una vez que ustedes vean el documental y puedan comparar si ese instrumento que nos presentan como una pistola de genes, en realidad podemos decir que es una pistola. Yo pienso que no, pero vamos a ver si ustedes encuentran por qué. Y luego, detrás de esto, por supuesto, hay publicidad engañosa, ¿verdad? Porque estamos delante del negocio más grande que puede haber.
que es el que tiene que ver con la comida, porque no podemos dejar de comer. Entonces, donde hay mucho dinero, como en este caso, también se da la posibilidad, y de hecho, así es como se da, hay mucha publicidad engañosa de parte de quienes obtienen ganancias económicas con ese tipo de productos. Vamos a entrar entonces a ver este pequeño documental y después de ver el documental, pues yo creo que ya podemos tener esa idea base. Ustedes pueden anotar ahí sus preguntas para resolverlas al final, pero yo creo que el documental es bastante claro como para tener esa base. Espero que lo hayan podido ver sin ningún problema. Y bueno, esta es, digamos, con esto ustedes se dan una idea, aunque sea básica, de qué es lo que estamos hablando. Y como ustedes pueden ver ahí, son procedimientos bastante gruesos, groseros, diría yo, de intervenir lo más íntimo que cualquier ser vivo tiene, que es su código genético. Es a ese nivel que se está interviniendo y de esa manera tan burda, ¿verdad? Y obviamente eso tiene implicaciones, como lo vamos a ver, o sea, ningún organismo vivo va a dejar intervenirse así porque así y no va a pasar nada más que lo que el científico o una corporación quiere que suceda. Y de estos tres métodos, como les decía, el método que más se usa es donde utilizan esta mal llamada pistola de genes. ¿Y por qué usan esa palabra? Bueno, porque una pistola, como ustedes saben, a la hora de disparar, usted la puede dirigir a un blanco y usted puede dar en ese blanco. Y aquí quieren hacer ver que eso que vimos ahí es una pistola, y eso obviamente no es una pistola. O sea, eso parece más una escopeta, ¿verdad? Porque sale un montón de perdigones y es al azar donde dentro del código genético, ¿verdad? Dentro del ADN se insertan esos que se llaman cassettes genéticos, ¿verdad? Que ya ustedes pudieron ver, no solo se trata del gen o la característica que se desea meter de un organismo a otro a la brava, sino que tienen que ir incorporados genes de otros organismos, como de virus. Ahí ustedes lo pudieron ver. Entonces, el asunto es muy complejo. Y esto no es tan sencillo como se presenta. O sea, esto es un documental para mostrar de una manera gráfica cómo es que eso se hace, pero eso no es que resulta a la primera vez que se hace, ¿no? Lo tienen que intentar muchas veces y en una de esas logran pegar que ese transgen, ¿verdad? Se meta dentro del ADN para reproducir esa característica de otro organismo. Entonces, cuando hablamos de un transgénico, vean ustedes que la palabra tiene dos partes. Trans se refiere a transporte y génico de genes. O sea, estamos transportando genes de un organismo a otro. Y cuando hablamos de genes, pues estamos hablando de una característica especial, ¿verdad? Que tiene un organismo que se la estamos pasando por alguno de estos métodos a otro organismo que no tiene esa característica para que esa característica deseable para una corporación o un científico quiere que se exprese en ese otro organismo, ¿ok? Pero como les digo, el asunto no queda ahí, como lo vamos a ver. Eso tiene otro tipo de implicaciones. Bien, marcando la cancha, como para ubicarnos de nuevo, hay una palabra paraguas que es biotecnología. Cualquier cosa es biotecnología, simplemente es tecnología aplicada a seres vivos. O sea, hacer agricultura orgánica es biotecnología. En realidad, como le digo, es una palabra muy amplia y bajo ese término cabe cualquier cosa. Aquí de lo que estamos hablando es de un instrumento, ¿verdad? Específico, ¿verdad? Dentro de las muchas herramientas que tiene la biotecnología, hay una que es la mal llamada ingeniería genética, ¿verdad? Porque esto de ingeniería, como ya pudieron constatar, pues tiene muy poco. Y específicamente su aplicación, en este caso en los cultivos. Perdón. Aquí yo les voy a dar referencia, ustedes van a ver que siempre yo doy los enlaces, ustedes me pueden pedir la presentación y con mucho gusto yo se las puedo enviar. Yo siempre cuando presento algún documento, siempre doy el enlace para que ya ustedes, ya por su cuenta,
puedan profundizar más. Y en este artículo específicamente, pues se hace casualmente ese cuestionamiento a la mal llamada ingeniería genética. ¿Cuál es la situación mundial? Para tener una idea de qué es lo que estamos hablando también. No hay estadísticas oficiales sobre cuánto de siembra en cada país y qué cultivos. Sin embargo, hay un instituto que es el ISAAA, que publica cada año lo bien que a ellos les va. Es un instituto que es financiado por estas corporaciones que tienen ganancias con la venta de este tipo de semillas y también por organizaciones como la Rockefeller, la Bill Gates, donadores anónimos, etcétera, ¿verdad? Financian a este instituto que se dedica a promover ese tipo de cultivos, a decir lo maravillosos que son. Si ustedes entran a esa página, ustedes van a ver videos, libros, panfletos, todo diciendo que este tipo de cultivos son una maravilla. Pues bien, entonces yo la información que voy a compartir con ustedes, digamos, es la información que ellos dan, solo que lo voy a hacer de manera crítica, pero no son datos inventados, ¿verdad? Ni son de una asociación ecologista, no son los datos que ellos dan, ¿verdad? Como oficiales, obviamente no resaltan los aspectos que yo voy a resaltar, pero para que sepan de dónde es que viene esta información. ¿Qué es lo que ellos nos prometen? Ustedes entran aquí o a cualquier otra página de internet de cualquiera de estas corporaciones o organizaciones financiadas por estas corporaciones, que ahora vamos a ver cuáles son, y todas dicen lo mismo, ¿verdad? Que este tipo de cultivos da mayores rendimientos, que con estos cultivos se usan menos agroquímicos, que son cultivos resistentes a factores abióticos como sequías, inundaciones, etcétera, mayores beneficios socioeconómicos para los agricultores, que se va a eliminar el hambre en el mundo, etcétera. Y más todavía, ¿verdad? Dicen que son alimentos más nutritivos. Como les digo, lo pongo ahí entre comillas porque en realidad no son no son alimentos, son pseudoalimentos, falsos alimentos. Aparecen y se ven como alimentos, pero no lo son. Y en fin, todo eso que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos, ¿verdad? Siempre ofrecen, es lo que yo llamo los cantos de sirena. O sea, son aquellas cosas, aquellas promesas que nos dicen también los políticos, a los cuales nosotros no podemos decir que no, porque son cosas buenas. O sea, en nuestra naturaleza humana está el desear siempre lo bueno. Pues eso es una característica de los cantos de sirena, algo que es irresistible, ¿verdad? Algo que es irresistible para nosotros los seres humanos. Habría que ser de Marte o de Mercurio para decir que no a cosas tan bonitas como estas que ellos nos dicen. Y bueno, ya desde temprano, aquí tenemos una publicación en esta revista Scientific American, que es una revista de corte científico, digamos, seria popular. Y bueno, ya ahí decían que ya venía esta nueva tecnología con la cual se iba a eliminar el hambre en el mundo, ya no se iban a usar agroquímicos, etcétera, etcétera. Y a nivel popular, también empezaron a publicar y todavía siguen publicando, pero esta es una de las primeras, vean ustedes, es del año 93. El primer cultivo transgénico salió en el año 94 y fue casualmente ese tomate que ustedes ven ahí, fue un tomate que se le dio el nombre de Flapsap. Y bueno, vean ustedes qué bien trabajan la publicidad en la portada, ¿verdad? De esa revista, que es una revista a nivel internacional, que de corte popular, como le digo, viene siendo como escuela para todos, ¿verdad? Que nosotros conocemos, que es a nivel regional, solo que selecciones es a nivel mundial. Entonces vienen secciones de chistes, historias muy interesantes, novedades, etcétera. Es una revista típica que por lo menos antes, tal vez ahora no, aunque todavía se sigue publicando, se encontraba prácticamente en todos los consultorios o en todas las oficinas donde donde uno tuviera que hacer espera y pasar entretenido. Pues bien, vean ustedes qué bien está representada ahí la ciencia con ese balón de vidrio, ese tomate es lo más bonito, el ambiente con el arbolito dentro de ese tomate. Y luego las palabras que usan, la revolución de los genes verdes. ¿Verdad? Todos somos revolucionarios en algún momento de nuestras vidas. Es una palabra que tiene su atractivo y si hablamos de colores, pues el verde es uno de los más atractivos. Pero yo quiero que analicemos el lenguaje, ¿verdad? Vean, me voy a permitir leerles lo que viene ya dentro del artículo en esta primera página. Gracias al milagro de la biotecnología. Y aquí es donde uno tiene que hacer un alto en el camino y decir, no, suave.
Los milagros no existen en la ciencia, ¿verdad? Los milagros son para la fe. Si hablamos de biotecnología y decimos que tiene que ver con ciencia, entonces eso tiene que probarse. Hay un método científico para eso. Pero vean ustedes cómo utilizan palabritas que para nosotros son atractivas, porque ¿quién de nosotros no va a querer un milagro? Todos queremos, y ojalá fueran no solo uno, sino varios. Pero así es como ellos hablan, ¿verdad? Los científicos empiezan a producir cosechas nunca antes imaginadas. Tampoco es cierto, los científicos no producen nada, son los agricultores. Pero vean cómo, como nosotros tenemos en el mundo occidental una visión positivista, ¿verdad? De que todo tiene que ser científico, entonces nos hablan con ese lenguaje. Y ahora veamos qué tan científico es el lenguaje que ellos utilizan en el artículo. Y leo, el invierno pasado, cuando todavía estábamos comiendo esas rosadas rocas de vinilo a las que se hace pasar por tomates, un científico me obsequió un tomate tan rojo y jugoso como cualquier hermoso fruto de nuestro huerto cosechado a fines del verano. Con una sola mordida me sentí transportado a un éxtasis estival. Vean ustedes, este manjar es el primer impresionante producto de la biotecnología vegetal, una nueva ciencia que, según se espera, revolucionará la agricultura. Además de tomates más sabrosos, los agricultores estarán en condiciones de producir durante todo el año cosechas resistentes a la sequía, que fabriquen su propio fertilizante y que elaboren, ahí dice, sigue drogas, se refiere a medicinas. Bueno, ese tipo de lenguaje, ¿quién de nosotros va a decir que no a algo tan bonito? Esto obviamente no fue escrito por un científico. Aquí pusieron a un poeta a escribir esto. Pero en fin, para que estemos enterados de cómo es que esto se promociona y de la manera en que se hace. De esto vamos a volver más adelante para hacerles ver qué fue lo que pasó con ese tomate. Y bueno, sí, es esto lo que nos ofrecen, un mundo feliz porque todos queremos un mundo feliz y ellos lo saben muy bien. Y al igual que otro tipo de productos, lo manejan igual en sus campañas publicitarias, ¿verdad? Porque con eso vamos a estar felices, ya no va a haber hambre en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya vimos ahora con los cantos de sirena. Bien, ¿cuántos países? En el mundo hay más o menos 200 países, ¿verdad? Uno más, uno menos, dependiendo de una revolución aquí o allá, en números cerrados 200. ¿Verdad? ¿Cuántos países de los 200 existen en el mundo siembran cultivos transgénicos hoy? Sabiendo que el primer cultivo transgénico se liberó en 1994. Y contando a favor con los siguientes factores, ¿verdad? Entonces mantengamos ese número de 200 presente. Vean ustedes que las empresas que están en este negocio, ¿verdad? Tienen a su favor el hecho de que ya tienen una presencia en el mercado desde el año 94, ya más de 25 años ya. Tienen capitales, ¿verdad? Inmensos. Yo les pongo aquí Yota Corporación, 10 a la 24, pero son cantidades inimaginables de dinero para promocionar ese tipo de cultivos. Publicidad abundante por medio de múltiples medios de comunicación colectiva, contando además, que no es poco, con el favor encubierto y abierto inclusive de profesores universitarios y funcionarios de organizaciones internacionales. Y ni qué decir, tienen influencias políticas del más alto nivel. En este negocio, hoy en día están básicamente estas 4 corporaciones involucradas. Es lo que se llama un oligopolio, o sea, pocas empresas manejan un único negocio. Y no es cualquier negocio, repito, estamos hablando de un negocio que tiene que ver con la producción de alimentos, sin los cuales no podemos vivir. Entonces, estas son Bayer, que compró a Monsanto, que esa es la tendencia, se fusionan, ¿verdad? Entonces, Bayer compró a Monsanto, ahora todo lo que era de Monsanto, que era antes la empresa más grande en este negocio, es de Bayer. Luego, Chem China compró a Syngenta, que era otra gran corporación que estaba en este negocio. Luego está BAF y luego está una relativamente nueva que es Corteva, que es una fusión de Dow AgroScience y DuPont, que son compañías de agroquímicos también y otros productos, pero que en esta área de que tiene que ver con semillas transgénicas, decidieron hacer una fusión con el nombre de Corteva. Y estas cuatro corporaciones son las que manejan y deciden qué es lo que pasa con este tipo de semillas. Vean ustedes, solo 26
O sea, que después de poco más de 25 años, 174 países no cultivan transgénico. ¿Por qué será? ¿Será que son muy tontillos? ¿Ah? O sea, si fueran tan maravillosos como ellos dicen en su propaganda, de ahí eso estaría ya en todo el mundo. ¿Ah? Pero no, solo 170, solo 26 países los cultivan. Estos datos, eso tengo que aclarárselos, son los del año 2018. Ellos todavía a la fecha no han sacado los del año 2019. Cada vez les cuesta más hacer estos informes anuales, y yo no sé si lo van a seguir haciendo, porque lo que evidencian es que más bien les va muy mal. Lo que pasa es que ellos siempre dicen que les va muy bien en función de números que no se pueden comprobar, de millones de hectáreas que están cultivadas con transgénicos. Y es cierto, hay millones de hectáreas, pero aunque a nosotros nos suenen muy grandes, porque somos en un país pequeño y esos números nos suenan grandes, a nivel mundial en realidad es poco. Vean ustedes ahora también otros datos interesantes. En realidad, de esos 26 países, solo 3 de ellos abarcan prácticamente el 80% del área cultivada: Estados Unidos, Brasil y Argentina. O sea, el asunto está muy concentrado en esos 3 países. Luego, si sumamos 2 países más, que tienen poquito, bueno, ya subimos a 92%. O sea, 92% del área cultivada con cultivos transgénicos está solo en 5 países. Y si ponemos otros 5 países, resulta que en 10 de esos 26 países, que sigue siendo minoría, 10 dentro de 26, abarcaron el 99% del área total cultivada con cultivos genéticamente alterados. O sea que los otros 16 países, que son la mayoría de esos 26, lo que tienen son puchitos, ¿verdad? Pero a ellos lo que les interesa destacar es el número de países. Los cultivos que ellos tienen a nivel comercial son básicamente estos que ustedes ven aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cultivos. Y no es que esos 12 cultivos se cultiven en todos estos países, no. O sea, algodón, maíz, soya y canola son los países donde más, de los cultivos que más se cultivan en esos países. Hay 15 países que cultivan algodón de esos 26, maíz 14 países y así. Y vean ustedes que para los otros cultivos, remolacha, papaya, alfalfa, etcétera, pues muy pocos países los están sembrando, ¿verdad? 2, o papa solo un país, berenjena, etcétera, al año 2018. Y otro dato interesante es que solo 4 cultivos representaron el 99% del total del área cultivada con cultivos transgénicos en el 2018. Soya principalmente, maíz, algodón y canola. La canola o la colza es un cultivo que no conocemos aquí en Costa Rica, pero es básicamente para extraer aceite. Si lo importamos como aceite de cocina, se encuentra en los supermercados con ese nombre, canola o colza, pero no lo cultivamos aquí. Es lo que se llaman los commodity crops. Si nos fijamos, la mayoría de los productos elaborados, industrializados, tienen uno o varios de estos componentes: o soya, o maíz, o algodón, aceite de algodón, o aceite de canola, lecitina de soya también. Casi todos los productos industrializados tienen uno o varios de subproductos de estos cultivos. Entonces por ahí los logran meter principalmente. ¿Y cuántas y cuáles características tuvieron los cultivos transgénicos en el 2018 y del 2018 para atrás, verdad? O sea, ¿no? Eso no ha variado mucho en realidad, y yo no pienso que en el año pasado esto haya variado mayormente. Básicamente, ¿verdad? Ese montón de cosas maravillosas que ellos dicen, lo que hay en la realidad son básicamente estas 2 características. La resistencia a un herbicida, principalmente a uno muy cuestionado que se llama glifosato, y ahora vamos a ver por qué. Vean ustedes que alrededor del 90% del área cultivada, la característica que tiene es esa, de que es resistente a un herbicida. O sea que ese cultivo se puede literalmente bañar con ese herbicida y el cultivo no se va a morir. Se mueren todas las demás plantas porque el glifosato es el ingrediente activo de este Roundup. Ustedes vieron ahí en el documental que es el nombre comercial, el primer nombre comercial que tuvo este insecticida, cuyo ingrediente activo es el glifosato. Y ahora en el año 2000 venció la patente,
Y entonces ya hay otras empresas que fabrican ese glifosato, pero con otros nombres comerciales. Pero el original y el que más se menciona es el Roundup, ¿verdad? Pues bien, y la otra característica es esta, la tolerancia a 2 órdenes de insectos, lepidópteras, mariposas y coleópteros de los escarabajos, ¿verdad? En este caso lo que ponen es a producir una toxina de una bacteria, pero dentro de la planta. O sea, la planta la ponen a producir esa toxina de esa bacteria. Es una toxina para este tipo de insectos. Y ellos alegan que es tóxica, que su especificidad es total, que solo afecta a esos gusanitos, plaga, y a esos escarabajos que son plaga en los cultivos. Cosa que no es cierta, como lo vamos a ver. O sea, la evidencia científica hace ver que también afecta a otros organismos de manera directa o indirecta, pero ellos, eso es lo que ellos aseguran. Entonces, estas 2 características, de manera aislada o en conjunto, es lo que tienen los cultivos transgénicos al día de hoy, principalmente. Vean ustedes, estoy diciendo prácticamente el 100% del área cultivada, esas son las 2 características que tienen, de manera aislada o en conjunto. Y obviamente, pues, eso ha tenido sus implicaciones, como vamos a ver. Tal vez voy a volver un poquito. ¿Por qué es que, digamos, a un agricultor le sirve tener, entre comillas, tener una planta que sea resistente a un herbicida como este? Bueno, básicamente esto lo que ellos alegan es que esto facilita las labores, porque en el sistema convencional, ¿verdad?, de cultivo, de un monocultivo donde tenemos una sola planta en cientos o miles de hectáreas, ellos ven como problema el que cualquier planta que no sea cultivo es mala, ¿no? Entonces la visión de este tipo de agricultura es que ahí solo tiene que estar el cultivo. Entonces con este herbicida ellos se aseguran, ¿verdad?, aplicándolo por avioneta o por helicóptero o por cualquier método, de que eliminan cualquier planta y que el cultivo no se va a morir, ¿verdad? Entonces eso les lleva, es cierto, un cierto ahorro en los costos, pero esto es temporal, porque ¿qué es lo que pasa en el tiempo cuando usted siempre aplica el mismo herbicida? Pues que empiezan a aparecer hierbas, ¿verdad?, las mal llamadas malezas dentro de este sistema agroindustrializado, que se vuelven resistentes a ese herbicida. Entonces empiezan a subir las dosis. Y cuando hablo empiezan a subir las dosis, eso significa, ¿verdad?, para poder controlar esas malezas que se empiezan a ser resistentes, obviamente un mayor gasto económico para el agricultor y una mayor intoxicación del ambiente. Y además están quedando residuos dentro del cultivo de estos herbicidas. ¿Por qué? Porque usted lo está aplicando sobre el cultivo también, está tocando al cultivo. Entonces parte de eso que usted aplicó entra al cultivo y aparece en la cosecha también. Además de que llega al suelo y contamina el aire, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero decir es que, por un lado, se tiene una ventaja que es temporal, porque con el tiempo, y eso es lo que se ha venido probando, aparecen estos problemas de resistencia. Entonces, al final, no va a servir. Pues ellos están haciendo otros transgénicos resistentes a otros herbicidas. Y en eso se van a seguir pasando. Luego, con respecto a las plantas que les introducen esta característica de producir este tipo de toxinas, pues pasa lo mismo. Con el tiempo empiezan a aparecer gusanitos de mariposas y de escarabajos que se vuelven resistentes a esta toxina. Entonces tampoco les funciona en el tiempo. Entonces son ventajas temporales y que tienen implicaciones tanto económicas como ambientales en el tiempo. Y eso es lo que, como digo, la evidencia científica lo ha venido comprobando. Bien, vamos a ver el caso del glifosato, que es el que más se utiliza. Las plantas o los cultivos resistentes a ese herbicida, ustedes pueden ver ahí, es una molécula relativamente sencillo, pero que tiene una gran cantidad de efectos en la salud, como todos esos que ustedes ven ahí. De todo esto hay evidencia científica y ahora se las voy a mostrar en un documento que recoge toda esa evidencia científica de la toxicología del glifosato. Este señor, el doctor Patrick Moore, es cofundador de Greenpeace y en algún momento él vio que ya no había dinero por ahí, entonces se pasó de acera y
él se dedica a promover los cultivos y pseudoalimentos transgénicos en charlas. Es lo que se llama un lobista corporativo. Un lobista corporativo es una persona que tiene fama por algo, ¿verdad? Que la gente reconoce y que el común de la gente pues le cree, porque es una persona que tiene fama por algo. En este caso, la fama de él es por ser cofundador de Greenpeace, que es la organización internacional ambientalista más conocida en todo el mundo. Y en una charla que él dio, que vamos a ver ahora, que dura 59 segundos, él se dejó de decir esto: el herbicida glifosato es seguro, pero no soy un idiota, dice él. Bueno, veamos este documental. Bien, me parece que ya lo pudieron ver. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Y este señor obviamente no se animó, ¿verdad? Por algo será. Y él dice que es que no es un idiota. O sea, él no es un idiota, los demás sí tenemos que serlo. Y tenemos que creerle lo que él diga. Bueno, esas son las cosas que tenemos o las que tenemos que pensar. Y no, si hay gente que se ha muerto por tomarse un vaso de glifosato. Aquí hay artículos científicos que demuestran eso. Obviamente no está hecho para eso, ¿verdad? Pero si hay gente que se puede morir si se toma un vaso de este veneno. Entrando un poco más en detalle, veamos que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud categoriza a las sustancias químicas de diverso tipo, en cuenta los plaguicidas, en esas categorías. ¿Ya? Vean ustedes, el grupo 1 es cancerígeno para humanos. Son sustancias que son cancerígenas para humanos 100%, ya probados. El grupo 2A, que es el que le sigue, dice probablemente cancerígeno para humanos. El 2B, posiblemente cancerígeno para humanos. El 3, no clasificable como cancerígeno para humanos. Y el grupo 4, probablemente no cancerígeno para humanos. Ok. En este caso, el glifosato, por esta Agencia Internacional de Investigación especializada sobre el tema del cáncer, dice que el glifosato es del grupo 2A. Y vean que el grupo 2A es el que está a la par del grupo 1, con base en evidencia científica actual. Esto puede cambiar con el tiempo en la medida en que aparezcan más y más evidencias. Para mí ya hay suficiente evidencia como para ponerlo en el grupo 1, pero en este momento está en el grupo 2A. Y cuando yo vi esto inicialmente, pues vi probablemente, y luego vi que el otro decía posiblemente. ¿Cuál será la diferencia aquí? Y lo único que se me ocurrió pensar es que es básicamente lo mismo, que para mí significaba que tal vez sí, que tal vez no, que lo más seguro es que quién sabe. Entonces no me quise quedar con el clavo y me metí dentro de la página de esta Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer a averiguar por qué es que estaba en el grupo 2A. Y vean, entre otras cosas, lo que ellos dicen, o que justifica para que esté en el grupo 2A. Literalmente, entre otras cosas, dice que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio, y hay pruebas limitadas de cancerogenicidad en humanos, ¿verdad? Provocando el linfoma no Hodgkin. Es un tipo de cáncer. Y también causa daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas. Y por eso está en el 2A. ¿Verdad? Yo con esto ya yo lo tendría, como les digo, en el grupo 1. Ahí me van a disculpar aquellos que vieron la charla anterior, porque estos aspectos del glifosato ahí lo mencioné, pero están muy ligados a este otro tema y posiblemente una parte de ustedes no llegó a oír esta charla, por lo cual estoy repitiendo esta parte que me parece que es muy importante. Entonces veamos aquí que la importancia que tiene esa sustancia. Y aquí están dos de las publicaciones de esta organización, donde ahí están los enlaces, ustedes pueden entrar a ver ya con mayor detalle los razonamientos que ellos dan para clasificar al glifosato en esa categoría. Y aquí tenemos, esto salió este año, ¿verdad? Esta antología que recoge toda la evidencia científica hasta esta fecha, esto fue hace como un mes, 2 meses que salió, más de 1000 evidencias científicas, artículos científicos ya publicados que hacen ver los impactos del glifosato en la salud del ambiente y en la biodiversidad. O sea, no son ni 1, ni 2, ni 3 artículos, no, hay más de 1000. O
sea, es claro, ¿verdad? Más que claro. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia pide prohibir el glifosato a nivel mundial, ¿verdad? Y para eso ellos se basan en esta publicación. Y esta publicación lo que hizo fue un análisis, ¿verdad? Es lo que se llama un metaanálisis de los artículos científicos sobre este tema, de la relación del glifosato con este tipo de cáncer, el riesgo de adquirir este tipo de cáncer que se llama linfoma no Hodgkin. Y ellos dicen que en general, y de acuerdo con los resultados de la experimentación con animales y estudios mecanicistas, dice nuestro metaanálisis en el artículo que les mencioné, dice actual de estudios epidemiológicos humanos sugiere un vínculo convincente entre las exposiciones herbicidas a base de glifosato y un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. O sea, es claro. Y bueno, a raíz de esto, en los Estados Unidos, esto es información relativamente reciente, hay poco más de 52,000 casos, ¿verdad?, de personas que tienen este tipo de afectación, que están demandando a la Bayer, bueno, a Monsanto, pero como Monsanto fue adquirida por Bayer, entonces todas las broncas ahora las asume Bayer, ¿verdad? Y en esta página se lleva el día a día de qué es lo que está pasando con estos juicios. Y si ustedes quieren saber cuál es la situación al día de hoy, ustedes entran a esa página, ahí está el enlace al final, y ahí ustedes pueden ver cuándo se va a hacer el próximo juicio, cuáles han sido los juicios donde ya se han dictaminado, han sido 3, y los 3 les han dado la razón a las personas afectadas. En fin, hay mucha información que hace ver cómo Monsanto, que fue la productora inicial del glifosato, del Roundup, ocultó mucha información, como lo podemos ver aquí en esta noticia, donde de acuerdo a esa noticia dice, según las evidencias extraídas de los archivos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, se pudo establecer que Monsanto era plenamente consciente del potencial del glifosato para causar cáncer en mamíferos desde 1981, o sea, desde hace 39 años, y ellos siguen ocultando, y son las evidencias de ellos mismos. O sea, con base en la evidencia científica que ellos elaboraron en sus documentales, ellos ya sabían esto y ellos han venido ocultando esta información y lo siguen negando. Este fue el primer caso de la persona que presentó un juicio y que lo ganó, ¿verdad? Y que él mismo dice, nunca hubiera rociado este producto en la escuela o alrededor de personas si supiera que les haría daño, obviamente. Y él resultó siendo afectado con este tipo de cáncer. Y en el 2018 se dio, pues finalmente ha sido un veredicto y él lo ganó. La empresa apeló y bajaron el monto ya no fue 289, lo bajaron, pero siempre van a tener que pagar. Y luego pasó con 2 casos posteriores, también se ganaron. Casualidad o causalidad, aquí este artículo hace ver que en aquellas áreas en Estados Unidos donde han venido creciendo las áreas de cultivos transgénicos, entiéndase, donde se han venido aplicando glifosato en cantidades exorbitantes en esas áreas, en las personas colindantes o que están dentro de esas áreas de cultivo, ¿verdad? Que allá son miles, no es como aquí nosotros somos un país pequeño, pero allá son miles de hectáreas, se ha logrado establecer una correlación, ¿verdad? Entre esas áreas y 22 tipos de enfermedades que han venido creciendo, que eso en español son estas que están aquí. Yo presenté esta información en un congreso de salud ocupacional y al final se me acercaron 2 médicos y me dijeron que ellos venían viendo que aquí en Costa Rica estas enfermedades venían casualmente también aumentando. Con esto no se puede asegurar que la relación sea directa, es muy difícil establecer una relación directa entre una sustancia y una enfermedad de este tipo que se presenta años después. Es como quien fuma. Usted puede tener, o sea, el cáncer no le va a dar al día siguiente, ni a la semana, aparece años después. Y es muy difícil establecer esa relación directa. Pero bueno, todos estos son luces que nos hacen ver que algo no muy bueno está pasando. Igual aquí hay resultados de análisis de glifosato
en este caso en orina, desde 1993 al 2016 en una misma población, y vean ustedes cómo con el tiempo los residuos de glifosato van en aumento. ¿Verdad? Aquí están los promedios, 0,120, luego 0,300, etcétera. Y luego AMPA. AMPA es un producto de degradación del glifosato, que es más tóxico que el mismo glifosato. Y vean ustedes también cómo con el tiempo las concentraciones van en aumento. O sea, estos productos, esto lo que nos quiere decir es que estos productos, una parte se queda en el cuerpo, otra parte se excreta a través de la orina, pero una parte se queda. Y eso obviamente con el tiempo, al alcanzar ciertas dosis, posiblemente esté causando problemas en la salud. Los médicos en Argentina, donde es uno de los países más productores, que más área de cultivo tienen, como lo pudimos ver, han visto los problemas de salud que están viviendo sus comunidades, y cada cierto tiempo ellos se reúnen a dar los resultados de qué es lo que está pasando. En este congreso, que fue el tercero del 2015, ellos presentaron los resultados de unos análisis de residuos de glifosato en algodón. Pero en el algodón que utilizamos para uso usual, ¿verdad? El algodón de las farmacias, los que vienen en los tampones, en los tampas, en las gasas, en las curitas, etc. Y vean lo que encontraron. Encontraron residuos de esta sustancia, que acordémonos que es probablemente cancerígena, en algodón de gasas, hisopos, toallitas y tampones. Vean lo grave del asunto. O sea, estamos aplicando el glifosato directamente a nuestro cuerpo, en heridas abiertas inclusive, ¿verdad? Y sobre esto, aquí la prensa no dice nada. ¿De dónde viene eso? Es que es algodón transgénico, que es resistente al glifosato. Entonces, esos residuos que quedaron ahí en el cultivo y luego en las motas de algodón no se degradan como siempre nos lo han hecho creer con el proceso de esterilización, sino que permanece ahí. Y como si fuera poco, en vacunas también está apareciendo, por decir uno, pero ¿cómo en vacunas? Eso es imposible. ¿Qué tiene que ver una vacuna con esto? Pues ahí lo explican, ¿verdad? Resulta que estas vacunas, ¿verdad?, se cultivan en gelatina derivada de ligamentos de cerdos que son alimentados con piensos transgénicos, ¿verdad?, con soya y maíz transgénico que contienen residuos de glifosato. Entonces por ahí va. O sea, los cerdos comen este maíz y esta soya transgénica que tiene residuos de glifosato, se incorpora en el cuerpo de estos animales y una parte de esta, en este caso de donde sacan la gelatina, que es derivada de los ligamentos, contiene esos residuos de glifosato. Y así es como llegan hasta la vacuna. Realmente es espeluznante. Y bueno, aquí hay estudios en Argentina publicados que hacen ver esa asociación, ¿verdad?, entre frecuencias aumentadas de cáncer, en este caso en un pueblo específico. Aquí también es otra publicación de resultados en Argentina por estos médicos que hacen ver que las tasas de aborto espontáneo y anormalidades congénitas son 3 y 2 veces más altas que el promedio nacional. O sea, en aquellas áreas donde se cultivan cultivos transgénicos. Entonces, todo eso son indicios de que efectivamente todo esto está relacionado, todos estos problemas de salud están relacionados con este tipo de cultivos. Y con relación a la otra característica del Bacillus thuringiensis, pues aquí hay más de 300 estudios que hacen en todos estos temas, que hacen ver que esta toxina no solo afecta a esos gusanitos, sino que también tiene otro tipo de implicaciones, y ahí en este enlace está la evidencia científica del caso. Volvemos al tomate. ¿Qué pasó con este tomate? Vean lo que pasó, de acuerdo a un informe que hizo la organización la FAO, la Organización de la Agricultura y la Alimentación. Literalmente dice, en el 96, o sea, 2 años después, los tomates FLAPSAP se retiraron del mercado de productos frescos en los Estados Unidos. La manipulación del gen de la maduración tenía al parecer consecuencias imprevistas como piel blanda, sabor extraño y cambios en la composición del tomate. El producto era también más costoso que los tomates no modificados. Más bien uno dice, pero ¿cómo fue que duró 2 años? Entonces vean ustedes aquí que eso no lo expliqué en su momento, lo voy a hacer ahora. La característica de este tomate especial, ¿verdad?, era que el tomate maduraba más lentamente.
Y eso es una característica deseable, sobre todo en un país grande donde esos tomates tienen que viajar grandes distancias, y entonces teniendo una maduración más lenta, pues hacía que el producto se perdiera menos. ¿Eso es lo que querían? Sí. ¿Lo lograron? Sí. Pero a la par de esto aparecieron este otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Piel blanda, sabor extraño y cambios en la composición del tomate. Y entonces, obviamente, no podías seguir en el mercado un producto con estas características. Y bueno, aquí tenemos una página de internet que casualmente recoge lo que se llaman los efectos no intencionados de la manipulación genética. Entonces, no solo está lo que desean estas corporaciones o los científicos, también aparecen otras cosas. Digo, ese tipo de intervención tan grosera que se hace en los códigos genéticos a través de estas técnicas, llegan a producir otras cosas, ¿verdad? Y aquí esta página recoge toda esa evidencia científica y ahí están los enlaces a los artículos y demás. Y bueno, aún hoy, después de más de 25 años en el mercado, los países de la Unión Europea, o sea, no quieren saber de transgénicos. O sea, básicamente los pocos que siembran son como siempre los más pobres. España un poquito, Portugal otro. Y así se ha mantenido. Cuando en Ecuador se estaba discutiendo este tema a nivel del Congreso, lo que nosotros llamamos aquí la Asamblea Legislativa, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo les envió una nota a los congresistas. Y yo lo que hice fue tomar una parte de esa nota y cambiar el nombre de Ecuador por el de Costa Rica, porque me parece que lo que él dice en esta nota es muy claro, porque nosotros tenemos muchas similitudes con Ecuador, y cabe muy bien. Por eso es que puse ahí entre corchetes la palabra Costa Rica. En el documento original pues dice Ecuador, pero entonces ahí podemos ver, sí, Costa Rica se vuelve un productor y exportador de productos genéticamente modificados, podría perder una de sus grandes posibilidades de exportar productos de calidad con valor agregado importante a Europa. Estos son los productos que más dinero y más empleos pueden promover. Sería una lástima que Costa Rica, optando por productos genéticamente modificados, vea la imagen de marca de sus productos de exportación alterada, que en nuestro caso la imagen es muy clara, ¿verdad? El país sin ingredientes artificiales, el país ecológico, a eso es lo que vienen los turistas aquí, no vienen a comer transgénicos. Lo cual afectaría fuertemente sus posibilidades de presencia futura en los mercados europeos. Optar por productos genéticamente modificados sería enfrascarse en la producción de productos agroindustriales que tienen un valor agregado menor o nulo y que se producen con un daño mayor al medio ambiente y al clima. Y vean quién lo dice, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. No es el del ambiente ni nada de eso, no. El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Por algo será. Y para mí es muy claro, la evidencia, eso es lo que nos hace ver. Y aquí ya terminando, me acordé de esta frase de nuestro máximo científico, el máximo científico que ha tenido Costa Rica hasta la fecha, en mi opinión, que en uno de sus escritos dijo lo siguiente: a las tablas de la ley les falta incluir el 11º mandamiento, desconfiar de sí mismo y del prójimo. Él está hablando de ciencia, no de las relaciones entre las personas, de ciencia. Sentir la obligación de investigar en condiciones que no sean de interés o egoísmo. No desconfianza que se convierta en inercia, sino desconfianza que impulse a la búsqueda. ¿De qué? De la verdad. ¿Verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por esta avalancha de propaganda y de mitos que han promovido las corporaciones alrededor de este tema. En ciencia, lo que usted dice tiene que probarlo. Y hay cosas que usted el día de mañana, si lo logra probar que es diferente, pues bien, ahí está la evidencia científica para hacer ver que no era como antes pensábamos. Y así es como avanza la ciencia, ¿verdad? Cuestionándose permanentemente. Este señor Bertrand Russell, matemático, filósofo, en un documental muy interesante, en una entrevista, él dice lo siguiente: cuando estés estudiando cualquier tema, pregúntate a ti mismo únicamente, ¿cuáles son los hechos y cuál es la verdad que los hechos sostienen? Nunca te dejes desviar, ya sea por lo que tú deseas creer o por lo que crees que te traería beneficio si así fuera creído. Observa única e indudablemente cuáles son los hechos. Eso es lo que tenemos siempre que ver, y sobre eso es que siempre tenemos que preguntar cuando nos ofrecen algo.
Y en este caso, en un tema que, como repito, pues básico, porque tiene que ver con la alimentación, y la alimentación tiene que ver con la salud. ¿Y qué puede haber más importante que la salud? O sea, nada, nada. Todo lo demás viene después. Y este señor Albert Einstein, más conocido, también se dejó decir esto: el hombre y su seguridad deben constituir la preocupación fundamental de toda aventura tecnológica. No olviden nunca esto cuando estén metidos de lleno en sus planos y ecuaciones. Y esto es algo que lamentablemente muchos científicos, por intereses, han olvidado. Y estas son las dos publicaciones que para mí en español que recomiendo. Una está en internet, que es esta, Mitos y Realidades de los OMG. Está hecha para un público general, está muy bien documentada y escrita por gente que conoce a profundidad sobre este tema. Y ahí está el enlace, lo pueden buscar por el título también. Y luego está esta otra publicación más reciente, Genes Alterados, Verdad Adulterada: cómo la empresa de los alimentos modificados genéticamente ha trastocado la ciencia, corrompido a los gobiernos y engañado a la población. Y vean ustedes que en el prólogo aquí viene una parte de lo que dice la doctora Jane Goodall, que viene mucho a Costa Rica, y ella es una autoridad científica y es mensajera de paz de las Naciones Unidas, y es conocida como la máxima autoridad en chimpancés. Ella dice, entre otras cosas, sin duda uno de los libros más importantes de los últimos 50 años. O sea, es un libro que está destinado a ser un clásico con el tiempo. O sea, es un libro que no va a perder actualidad, que sigue teniendo actualidad. Ese sí, pues lamentablemente no llega a nuestras librerías, habría que comprarlo por Amazon, y la versión digital creo que vale alrededor de $10. No, no es muy caro, y sí es un libro que vale la pena leer, definitivamente. Y bueno, hablamos de hechos. Bueno, yo he venido compilando en los últimos años mucha información sobre este tema y la ubiqué por grandes subtemas. En este enlace, ustedes pueden llegar a esas 24 carpetas, que estos son los nombres de las carpetas, ¿verdad? Cómo afectan los cultivos transgénicos a la apicultura, el tema del arroz dorado, los problemas de contaminación, conexiones transgénicas, ¿verdad? Que se han descubierto entre estas corporaciones y profesores universitarios o con gobiernos, etcétera, declaratorios y manifiestos a nivel internacional que hacen ver que este tipo de cultivos definitivamente lo único a lo que nos puede llevar eso es un desastre. El tema de la ética está involucrado aquí también. Sobre esto, los efectos no intencionales, hay mucha información también en esa carpeta. En estudios país, ahí está una carpeta por países, ahí está la de Costa Rica, qué es lo que está pasando aquí. Luego hay otra carpeta, impactos ambientales, ecológicos, impactos socioeconómicos, en fin, sobre todos esos temas ustedes pueden encontrar mucha información, ¿verdad? Y sobre todos estos otros, hay una que tiene que ver con salud, ahí pueden entrar también y van a ver que hay muchísima información sobre este tema. E inclusive hay una última que es de videodocumentales, que se pueden ver ahí, y viene también un archivo donde vienen enlaces a esos videodocumentales. Estos son algunos de los videos, y hay una película también en Netflix que trata sobre este tema. La película no es un documental, es una película, pero lo que ahí se presenta bien puede estar pasando. Los otros sí son documentales. Entonces son de los que yo más recomiendo. Ahí está cuánto dura cada uno, ¿verdad? Y bueno, ya habiendo llegado a este nivel, pues ya no podemos decir, para los que están oyendo sobre este tema por primera vez, que no vimos nada, que no vimos nada, y no vamos a decir nada, ¿verdad? O que nos pasamos este tiempo viendo el celular. Yo creo que aquí, ahora nos toca a nosotros, la intención mía con esta charla es motivarlos a interesarse en el tema, y que cada uno por su cuenta empiece a profundizar en el tema. Yo les doy aquí algunas referencias y quedo a sus órdenes para ya sea contestar sus preguntas o bien para estarles enviando información si les interesa. Para eso tendrían que escribirme a esa dirección, etiquetadostransgénicos@gmail.com, diciendo nada más métame en la lista. Y cuando hay información nueva que considero interesante, yo la comparto con este grupo que tengo, que es para enviarles este tipo de información actualizada. Y así sería, entonces quedaríamos para responder sus preguntas. Muchas gracias, Jaime. Sí, vamos a pasar a las preguntas. Solo tal vez hacer un comentario que es importante, que hay estudios donde lo que se ha encontrado es que el glifosato lo que hace
es bloquear una enzima muy importante para todo lo que es el metabolismo hepático y para todo el proceso de detoxificación, que es la P450. Y también otro aspecto importante del glifosato, que es lo que provoca, es que la microbiota, que son todos los microorganismos que tenemos en nuestro organismo, que son muchísimos y que nos ganan por muchísimo a las células humanas, ellas se encargan de producir unos aminoácidos aromáticos muy importantes, y el glifosato es una sustancia que bloquea la producción de estos aminoácidos aromáticos. Y como lo decía Jaime exactamente, o sea, se ha asociado el glifosato con una gran cantidad de enfermedades, y tanto es así que hay unos estudios bastante recientes donde se ve cómo se hizo un estudio en Indiana, en Estados Unidos, donde se tomaron muestras de orina de mujeres embarazadas, y en los niveles ¿verdad? Porque generalmente sabemos que todos tenemos niveles de glifosato en nuestro cuerpo, lastimosamente, pero en las mujeres que tenían niveles más altos, encontraron que había una menor duración del embarazo y mayor riesgo también de que tuvieran algún tipo de preeclampsia o de diabetes gestacional, de desarrollo de estos casos. Ese es un estudio pequeño, pero realmente de acuerdo a esos resultados están valorando hacerlo con una población mucho más alta. Y también por último, hay un estudio pero bastante reciente, donde se estudiaron igualmente mujeres embarazadas. Ese es un estudio que se hizo durante muchos años, entonces mujeres embarazadas, y cómo los niños, ¿verdad? Los hijos de estas mujeres tenían una mayor incidencia de enfermedades, de trastornos de aprendizaje y también de trastornos del espectro autista, y eso está ya documentado. Entonces realmente sí hay mucha evidencia. Lastimosamente también nos encontramos mucho cuando buscamos en las bibliotecas científicas que existen, ¿verdad?, abiertas al público, como PubMed o Cochrane, que encontramos en estas muchos estudios que dicen que no, que, ¿verdad?, que los pesticidas no hacen daño o que los transgénicos no pasa nada. Y lógicamente cuando uno se pone a ver, están financiadas, en este caso ahora por Bayer. Entonces sí, pues es un tema difícil. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas, que hay varias. Nos dice, que bueno, es un comentario de Elmer Torres, que dice que, bueno, que cuál ha sido realmente, es interesante cuál fue el negocio de Bayer al comprar Monsanto, porque además adquiere todas las demandas judiciales en curso, ¿verdad? Y es muy cierto, o sea, hay que ver qué es lo que está detrás de eso. No sé, Jaime, si quieres comentar algo, tal vez puedes poner tu cámara, Jaime, para que los que no te conocen te vean. Perdón, ¿cuál es la pregunta exactamente? No, él nada más está haciendo un comentario de que realmente, que cuál fue el negocio que hizo Bayer al comprar Monsanto, porque tras de esos, como se ganó todas esas demandas, entonces que algo más debe haber. O sea, definitivamente es un negocio económico porque venden tanto que creo yo que no les afecta mucho. No, lo que si quieres decir algo, Jaime, de eso. ¿Me están viendo? No. Sí, te estamos viendo. Okay. Bien, ok. Y ahí simplemente hicieron una apuesta. Veamos qué había detrás de esto. El herbicida más vendido en todo el mundo. En Costa Rica también sigue siendo el herbicida más vendido aquí en Costa Rica, aunque no se use con esos fines. Al ser una sustancia que mata cualquier planta, pues se ve como deseable en algunos casos, inclusive en áreas públicas, ¿verdad? Cosa para la cual no está autorizado en nuestro país. Y a raíz de eso, y una denuncia que pusimos, fue que el Ministerio de Salud se vio obligado a sacar una alerta sanitaria diciendo que no se podían aplicar herbicidas en áreas públicas, ¿verdad? En parques, en carreteras, etcétera. Pero eso es lo que se venía utilizando básicamente de protocolo. Ahora quieren meter otro, pero ahí en eso estamos todavía averiguando. Entonces, ellos apostaron a eso, ya que la mayor parte de este negocio, de los cultivos transgénicos, pues tenían esa característica.
O sea, amarran al cultivo transgénico a la venta de este herbicida. Esa es la característica, ese es el plus que tiene para ellos. Ya no solo están vendiendo la semilla, sino que el agricultor está obligado a comprar también el glifosato, y no de cualquier marca, sino la marca de ellos. Porque algo que no mencioné aquí es que cuando hablamos de semillas transgénicas, detrás, o sea, quien quiera comprar esa semilla tiene que firmar un contrato. O sea, no es como hasta la fecha conocíamos la agricultura, donde usted tiene semillas y hace con ellas lo que quiere una vez que usted las compra. ¿Verdad? Las puede intercambiar, puede experimentar con ellas, etcétera. Aquí no. Quien quiera comprar una semilla transgénica tiene que firmar un contrato con ellos. Ellos le llaman un convenio tecnológico, para que suene bonito. ¿Verdad? Un convenio tecnológico. Y ese convenio tecnológico dice que usted no puede comprar cualquier marca de glifosato, sino que tiene que comprar los agroquímicos que ellos producen, no pueden comprar de otra parte. Dice que usted no puede experimentar con esa semilla, no puede hacer experimentos. Dice que usted no puede regalar esa semilla tampoco. ¿Verdad? Dice también que usted no puede volver a sembrar la semilla que usted cosecha si no les paga a ellos un royalty, un derecho por volverlo a usar. O sea, cosas increíbles, porque con este tipo de tecnología se ha permitido en la mayoría de los países del mundo que se patente o se den derechos de obtentor, que llaman. Entonces se está manejando seres vivos como si fueran cosas, como las conocemos. Entonces ellos simplemente apostaron en su ambición, en su codicia, dijeron, bueno, aquí hay un gran negocio, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran nombre, que es Bayer, y entonces toda la mala fama que tenía Monsanto, una vez que nosotros la compremos, a nosotros no nos va a pasar eso. Pero le salió el tiro por la culata, porque toda esa mala fama se les ha pegado a ellos, ¿verdad? Entonces, y ahí simplemente apostaron mal. Quería más dinero y les fue mal. Están teniendo ese dinero, obviamente, ¿verdad? Y están teniendo sus juicios y demás, pero ellos vieron en esto un gran negocio y no es como lo pensaron. Inclusive hay documentales de la televisión alemana donde entrevistan con la cara oculta a empleados de la misma empresa Bayer antes de hacer la compra, que dijeron que ellos no estaban de acuerdo. Pero bueno, ahí donde manda capitán no manda marinero, y en ese momento el capitán supo convencer a los accionistas de esta empresa a que era un buen negocio. Y así fue como sucedió, y hoy está pasando lo que está pasando. Tiene más de 52,000 casos, cada vez crecen más, y solo en Estados Unidos, ¿verdad? No sé en otros países. Pero bueno, esa es la situación para responder a esa inquietud. Así es, o sea, muy peligroso, ¿verdad? Farmacéutica y ahora con Monsanto, bueno, la peor combinación. Hace poco nos dice José López, perdón, dice que hace poco el fipronil mató 2 millones de abejas en Esparza, según el estudio que realizó la ONG Apicultores de Costa Rica. Nos dice que cómo es que siguen usando este tipo de agroquímicos si pueden producir tantos daños ambientales. Bueno, efectivamente, eso es un documental muy reciente de estos días de la televisión alemana. Se refiere a un grupo de insecticidas que caen en la familia de los neonicotinoides. Este es uno del fipronil que ahí se menciona. Este documental es bastante bueno, y ahí se puede ver cuáles son las estrategias que utilizan este tipo de corporaciones cuando solo están pensando en negocios. Es un documental, ustedes pueden poner ahí Bayer y las abejas, Deutsche Welle o DW, y ahí les va a aparecer el documental. Se los recomiendo, es realmente muy bueno. La televisión alemana, la Deutsche Welle, es muy conocida por la calidad de sus documentales, y específicamente en un tema tan importante como ahí ejemplifica muy bien cómo es que ellos han venido haciendo las cosas. Y bueno, para el caso de Costa Rica, aquí hay un recurso de amparo que se interpuso para prohibir los neonicotinoides, como se ha venido prohibiendo en otros países, y desgraciadamente la Sala Constitucional no se quiso meter con el asunto y dijo que no, que iba a consultar. Eso fue el año pasado, a principios del año pasado, me parece, o mediados, que le daba la responsabilidad a la UCR y a otras instituciones para que resolvieran esto, cuando la evidencia es clarísima, ¿verdad? Igual pasó con el glifosato. Aquí han habido iniciativas de prohibición y se han venido atrasando, y cada día que pasa son millones para estas empresas. O sea, hay intereses económicos detrás de todo esto que tienen una influencia también en nuestras autoridades,
que siguen permitiendo que este tipo de sustancias se siguen usando a pesar de los efectos en la salud y en el ambiente que están provocando. Ok, nos pregunta, no, bueno, nos dice MP que esta semana la UCR presentó un informe después de analizar 5.186 vegetales frescos producidos en Costa Rica y que dicho estudio arrojó que el 64% de los vegetales contenía algún tipo de agrotóxico. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay alguna sanción o estos productos se siguen vendiendo como si nada? Bueno, eso ya entra en el tema de los plaguicidas, pero lo podemos hablar. Detrás de esto, digamos, la manera en que suelen defenderse estos análisis de residuos de plaguicidas es en función de lo que se llama los límites máximos de residuos, que según algunos que se lo creen, es evidencia científica que dice que nosotros podemos consumir una cierta cantidad de estos tóxicos sin que tengamos problemas de salud. Todo eso es un mito y está claramente develado. Ustedes pueden verlo en un libro y dichosamente está el documental de ese libro que está en YouTube, que se llama Nuestro Veneno de Cada Día. Ahí hacen ver muy bien que todo esto es una farsa, el asunto de los límites máximos de residuos. Y bueno, ¿qué es lo que se hace con esto? Pues básicamente no se hace nada. No se hace nada porque cuando llegan a detectar límites por encima de esos límites que son en los que ellos piensan que pueden ser graves, en el mercado nacional, primero los resultados están ya después de que el producto se ha vendido. Entonces ya eso se vendió. Entonces a lo más que pueden llegar es irle a decir a ese agricultor, vea, no lo siga haciendo. Para eso existen lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, que es otro gran cuento, ¿verdad? Pero sí tiene toda la razón esta persona que hace esta pregunta, y sí, nuestros alimentos están contaminados con estos tóxicos y no es cuestión de juego, ¿verdad? O sea, muchos de los problemas de salud es muy posible que estén asociados a estos residuos de estos tóxicos. Uh-huh. Nos preguntan también, Jaime, que dónde se podrían comprar semillas no transgénicas, si sabes Bueno, de algún aquí lugar. sí, sí, bueno, oficialmente en Costa Rica no se venden semillas transgénicas. Como les digo, detrás de eso tiene que mediar un contrato entre la corporación y quien quiera comprarlas. Y obviamente son semillas mucho más caras que las otras, ahí es donde está el negocio de ellos. Y además de eso, nosotros tenemos una legislación que dice que quien quiera sembrar un cultivo transgénico tiene que pedir un permiso al Ministerio de Agricultura, donde está una comisión que se llama Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad. Y entonces ellos ven las solicitudes de siembras y ahí se analiza si se da el permiso o no se da el permiso y si se da bajo qué condiciones. Hasta la fecha, la situación en Costa Rica es que aquí se siembran semillas transgénicas a partir de 1991, o sea, antes de que saliera el primer cultivo comercial transgénico, que fue este tomate. Ya desde el 91 aquí se venían haciendo experimentos en territorio costarricense cuando ni siquiera teníamos legislación para regular ese tipo de cultivos. Y aún así aquí se autorizaron, ¿verdad? Formaron una comisión ad hoc y empezaron, y siempre les dan permiso, nunca les han negado un permiso, que yo sepa. Y aquí quienes han pedido permiso han sido solo o son estas corporaciones mismas o ellos alquilan empresas costarricenses para que les produzcan básicamente semillas transgénicas para exportar, ¿verdad? No son semillas transgénicas autorizadas para comercializar en el país. Eso se tiene que especificar cuando se hace una solicitud. Hasta la fecha ha sido para experimentación o para producir semillas transgénicas certificadas, que es para exportación. Ellos le llaman a esto cultivos de contraestación. O sea, las siembras aquí se hacen en noviembre, por ahí, noviembre, y se cosecha en abril, que es la época en que ellos tienen un invierno, donde ellos no pueden producir. Entonces utilizan ese tiempo para producir semilla aquí, que luego se exporta para sembrar allá. Entonces, esa es la situación en el país. Solo se ha solicitado y solo se ha permitido para experimentación y para producción de semilla para exportación. Yo tal vez decirle a esta persona que en la feria de Aranjuez
hay dos personas que ellos venden semillas, se llaman Cocopelli, así se llama, ya lo vamos a poner en el chat, y entonces los puede buscar por Instagram, y ellos sí tienen ventas de semillas absolutamente, bueno, para la huerta, que es lo que, ¿verdad?, uno quiere, y están garantizadas, pues, que no son modificadas genéticamente. También venden plantitas, entonces los pueden contactar, y ellos dan talleres también de cómo hacer una huerta orgánica en la casa y todo este asunto. También nos preguntan, nos dice Elmer, que cómo estamos en Costa Rica sobre los derechos del consumidor de saber lo que compra con respecto de la información del etiquetado. Bueno, en esto llevamos una lucha desde hace como 5 años. El gobierno pasado prometió por escrito, y con mucho gusto les puedo enviar toda esta evidencia de la que yo les estoy hablando, si me la piden por el correo electrónico que les di. Por escrito puso como promesa de campaña que si ganaban, iban a exigir el etiquetado. O sea, que en la etiqueta de aquellos productos que tenían ingredientes transgénicos se pusiera ahí, y que uno como consumidor decidiera si lo quería o no ese producto. O sea, esa indicación no está diciendo que el producto por contener transgénicos sea bueno o mala, no, es una decisión personal que cada persona toma de acuerdo a la información que recibe. Sin embargo, y dijo que lo iba a hacer al día siguiente que ganara las elecciones. Bueno, dimos un año de gracia, ¿verdad? Mientras el gobierno se acomodaba, porque era un gobierno de un partido nuevo. Y como vimos que no salía nada, entonces al año exacto fuimos a decir, ven, ¿y qué pasó con esto? Y se acordaban. Entonces hicimos una solicitud formal pidiendo que cumpliera esa promesa de campaña, y empezamos una campaña a nivel nacional de recolección de firmas, donde mes a mes, durante más de 60 meses, no hemos fallado. Una vez al mes hemos ido entregando las firmas que recogimos en todo el territorio, o que vamos recogiendo en todo el territorio nacional. Lo seguimos haciendo, ¿verdad? Porque ese gobierno concluyó y no cumplió. El gobierno actual igual, por escrito, como promesa de campaña lo puso. Si ganamos, vamos a exigir que en las etiquetas indique esa información. Y no han querido hacerlo tampoco. Y esa es la situación actual. O sea, no se nos está dando el derecho de saber qué es lo que estamos comiendo, algo tan importante como eso. Y no, el gobierno se sigue negando por una u otra razón. Siempre alegan cosas que, que para mí no tienen sustento, ¿verdad? Eso ya se hace en más de 60 países, hasta en Estados Unidos ya dieron un tiempo para que todo el país, porque lo estaban haciendo los diferentes estados a su manera. Entonces sacaron una ley para todo el país y dieron tiempo hasta diciembre del 2021 para que hubiera una misma manera de hacer esa indicación en las etiquetas en todo Estados Unidos. Pero aquí nos seguimos negando, ¿verdad? Aquí siempre vamos a ser los últimos, pareciera, en este tipo de cosas que son importantes, en prohibir sustancias que ya son prohibidas en otros países y demás. Entonces, obviamente, manejamos un discurso como país, pero en la realidad ya no estamos cumpliendo con ese discurso. Bueno, y a la fecha, perdón, a la fecha hemos recogido y entregado poco más de 52,000 firmas. Es más de 53,000 me parece. Sí. O sea, no son 10, ni 20, ni 30, no. En todo este tiempo hemos recogido más de 50,000 firmas y las hemos entregado al Poder Ejecutivo, al Ministro de Salud, a los que tienen que ver con esto, que es Ministro de Salud, Ministra de Economía, Industria y Comercio y Ministerio de Agricultura. Esos son los 3 ministros que deberían firmar un decreto. Eso es por decreto, no tiene que ser por ley. Por eso es que se puede prometer y se puede hacer desde el Ejecutivo. Una ley es algo más complicado, pero como decreto ejecutivo se puede hacer, porque ya hay una ley de defensa del consumidor que dice muy bien que cuando hay información que es relevante, como en este caso lo es, esa información debe venir en la etiqueta. Pero no han querido cumplir. Nos cuenta Lilian que dice que en Colombia está la red Casa de Semillas de Identidad, que bueno, habría que revisar si aquí, yo sé que bueno, pues hay varios agricultores y se han ido uniendo
para ir generando semillas. Yo la vez pasada tuvimos que, bueno, hoy no se pudo conectar a Sadie de la finca San Francisco de Asís en Copey de Dota, y ellos están, o sea, tienen sus propias semillas y las están, ¿verdad? Tanto a los productores de la zona, están trabajando también en eso, en generar semillas sí, libres de todas estas, de transgénicos, y yo creo que también porque al final es como libres de pesticidas, porque como que van de la mano por lo que ya he ido aprendiendo de lo que Jaime nos ha enseñado. O sea, no es solamente el problema, no es solo que sea genéticamente modificado, sino también que está lleno pues de todos los pesticidas. Nos dicen aquí que cómo podemos ayudar todos para lograr ese cambio de regulación. Las firmas, por ejemplo, ¿dónde se puede acudir? Bien, esto lo estábamos haciendo a mano, ¿verdad? No queríamos recoger firmas virtualmente, aunque sí lo iniciamos y recogimos también, pero lo queríamos hacer cara a cara, porque la mayoría de la gente, cuando uno les habla sobre este tema, pregunta, bueno, ¿pero qué es eso? Entonces nosotros les decimos, vea, eso es algo que tiene que ver con la comida. Aquí esta solicitud es por tener el derecho a que uno esté informado, es por el derecho a la información. No estamos diciendo en esta campaña si son buenos o malos, esa es una decisión personal y entonces para eso uno tiene que informarse. Entonces, en este primer acercamiento, lo que le estamos diciendo a la gente, vea, esa palabrita tan rara que usted nunca ha oído, porque eso es lo que la mayoría de la gente le dice a uno, que nunca ha oído esa palabra transgénico, o la confunden, ¿verdad? La confunden con otras más conocidas como transgénero, que se parecen. La gente dice, ah, sí, transgénero. No, eso es otra cosa. Claro, transgénero es una palabra más posicionada en los medios de comunicación colectiva. Sobre transgénicos prácticamente aquí no se escribe. Los medios de comunicación colectiva piensan que eso es algo que tiene que ver con Franklin Chan. O sea, no se imaginan que tiene que ver con algo tan importante como es la alimentación. Entonces, con este primer acercamiento, lo que tratamos es de motivar a la gente a informarse sobre este tema y hacerles ver que la campaña es por el derecho. Entonces, y ahora por la situación que estamos viviendo, pues se hace muy difícil recoger estas firmas de esa manera. Entonces, vamos a tener que pensar en reactivar una campaña también tipo virtual, que ya la habíamos empezado con ayuda de una organización sudamericana. Y bueno, voy a valorar esa posibilidad, aunque yo creo que ya estamos en un nivel donde ya debemos pasar a otra etapa, ¿verdad? Ir a la sala constitucional, un contencioso administrativo podría ser otra posibilidad y eventualmente ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero esos son procesos muy largos, y, y bueno, en eso estamos. El problema es que no tenemos suficiente gente, digamos, si tuviéramos abogados y se facilitaría un poco más ver qué posibilidades tendrían estas otras opciones. Pero en este momento estamos con eso y yo creo que sí, que ya tenemos que ir pensando en ir a otra instancia. Bueno, creo que bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas y bueno, igual agradecerle a Jaime por toda su pasión y porque realmente esto es de pasión y es una lucha para, como lo dice, que la gente tome conciencia y al final es cada persona aprender, informarse y de ahí pues tomar la mejor decisión para su salud, para su bienestar y para la de su familia, porque esto nos afecta a todos. Entonces, Jaime, muchísimas gracias y esperemos vernos próximamente porque este es un tema que pues lo vamos a seguir trabajando bastante. No, con mucho gusto a usted por la invitación, a las personas que nos acompañaron y bueno, no solo informarse personalmente, sino compartir esa inquietud con nuestros próximos, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestra familia, lograr interesarlos, porque los cambios solo van a venir así, bien, tienen que salir de abajo, no van a venir de los políticos. Y lo primero que hay que hacer en este y en cualquier tema de relevancia es eso, informarse, y con base en esa información, entonces ya uno empezar a tomar decisiones. Entonces, ojalá que hayan quedado motivados a informarse por ustedes mismos. Como les digo, ahí queda mi correo electrónico a sus órdenes por si quieren
que los incluye en esta lista, o si quieren información específica, con mucho gusto, si yo la tengo, la compartiré con ustedes. Y nada más recordarles que este video va a estar en el YouTube de Clínica Kumara y también después, o sea, en el de Jaime García. Entonces también para que lo puedan compartir, porque como esto es importante, o sea, que este mensaje es divulgarlo y entonces cada uno de nosotros, pues hacernos semillitas para poder ir sembrando en otras personas el deseo de aprender y de mejorar su calidad de vida. Entonces, los invito a que lo compartan el video con las personas que ustedes quieren y están pensando que tienen que estar mejor o que pueden beneficiarse de esto. Bueno, un abrazo a todos y cuídense mucho y los esperamos la próxima vez. Gracias. Gracias.